valientes y osados, cantemos soldados el himno a la lid de nuestros acentos enormes de abril, y en nosotros miren los hijos del Cid. Soldados, Romancia, nos llama la lid, juremos por ella, desde a morir. O no es. Esta es la intervención del compañero Manuel Segura Alonso. ¿Se oye eso? Quiero explicar también que la agrupación Juan Negrín para programar programa tiene que programar a casi 3 meses vista desde la fecha del acto. Y esto lo digo a modo de excusa y soy plenamente responsable de ello, nadie de la mesa, sino servidor, porque en aquel momento no sabíamos si... Yo estoy también en coordinadoras republicanas de las que organizan la manifestación, y muchas veces se suele pasar al sábado cuando está. Y sinceramente cuando planeamos este acto, que fue hace ya varios meses, trabajábamos en la perspectiva de que el 14 de abril, de que la manifestación fuera el sábado, mañana. Este año, como algunos otros, es verdad, ha sido la fecha justa, pero ha coincidido. Pero ya digo, es que teníamos que trabajar a 3 meses vista. También la sala, por lo que veo, se ha quedado justa, hay algunos sitios libres, pero se hubiera gustado a lo mejor una un poco mayor, no mucho mayor de las otras, pero hemos trabajado con esto y muy gratamente. Tiene a continuación la palabra la compañera de UGT, del PSOE, de UGT, compañera mía también, desde luego, directora de la Fundación Progreso y Cultura, la compañera Isabel Vilabella. Buenas tardes, desde luego estoy encantada de estar aquí y sobre todo del público que nos está escuchando hoy, ¿no? Creo que es un día muy especial y desde luego para mí lo es, porque en ningún momento pensé que algún día iba a hablar de la República y menos de la tercera, así que allá vamos. Para hacerlo más rápido, porque tiendo a enrollarme bastante, cuando tomo la palabra voy a leer. Discúlpenme si en algún momento cometo algún errorcillo. Bueno, pues empiezo. Es una gran satisfacción para mí que esta docta casa me haya invitado a participar, especialmente en un día como hoy, en el que conmemoramos un hecho fundamental de la historia de España que se ha querido olvidar o al menos ocultar. Un agradecimiento especial a la agrupación Juan Negrín y uno más especial todavía para Miguel Pastrana, al cual he conocido ayer un poco más de cerca, y la verdad es que estoy encantada de haber tenido ese encuentro. Además ha sido un acierto esta convocatoria, no debes pedir excusas porque haya coincidido una manifestación. Desde la Fundación Progreso y Cultura estamos haciendo todo lo posible por sacar a la luz la importancia de un gobierno democrático, como el que fue el de la Segunda República, en el que se hicieron realidad muchos derechos que se eliminaron tras el golpe de Estado y la dictadura. Pero como hoy venimos aquí a hablar de la Tercera República, voy a entrar de lleno en cómo considero que debe estar construida, desde un punto de vista que creo que no va a ser tratado por el resto de los compañeros de la mesa desaparecida. Quiero hablar de la agenda feminista, por tanto, de la agenda socialista. Lo primero que hay que eliminar del imaginario es que hay diferentes feminismos. Hay diferentes prioridades a la hora de poner en agenda algunas cuestiones, pero el feminismo es uno, y quien pretenda dividirlo tan solo estará haciéndose eco del interés patriarcal más carca para intentar que desaparezca un movimiento político que tiene un recorrido ya de 3 siglos. El primer concepto que quiero poner en la mesa es que las mujeres somos más de la mitad de la población y que queremos, por lo tanto no somos un colectivo, y que queremos la mitad del mundo, económico, político, cultural y social, es decir, tan solo lo que nos corresponde. Lo único que hemos pretendido siempre las feministas es ser ciudadanas de primera, como lo son nuestros compañeros de viaje.
La segunda cuestión, el feminismo no es exclusivo de las mujeres. El feminismo es un movimiento político en el que confluimos mujeres y hombres. Otra cuestión preliminar es que aunque las mujeres compartimos la discriminación por nuestro género, cada una somos diferentes y por tanto hablar de la mujer como una sola es una gran falacia. ¿Y cuáles son los grandes temas de la agenda feminista? El primero, la libertad, aunque esta palabra ha sido manoseada por una mujer no feminista que se ha servido de la lucha feminista para estar donde está. La libertad es independencia, sobre todo económica. Hablamos de la habitación propia de Virginia Woolf y del segundo sexo de Simone de Beauvoir. Virginia nos quiso independientes y Simone, además, nos quería libres. Estos dos conceptos están directamente relacionados con el obrerismo. No es suficiente con tener un trabajo que nos haga independientes económicamente. Necesitamos que ese trabajo reúna buenas condiciones laborales. Salario digno y sin brecha, jornada laboral que permita la corresponsabilidad, formación continua, salud laboral libre de violencias, estoy hablando de acoso sexual o acoso por razón de sexo. Si repasamos cómo debe ser el empleo, damos en la clave de cómo debe ser la vida y las siguientes materias de la agenda feminista. Esa corresponsabilidad que ya he mencionado, la gestión del tiempo, eliminación de estereotipos, erradicación de la violencia de género, derecho al aborto seguro, universal y gratuito, prohibición de vientres de alquiler, abolición de la prostitución. Todas estas cuestiones están directamente relacionadas con el laicismo y con que la Iglesia Católica salga de las instituciones y de las leyes, porque la Iglesia nos sigue queriendo sumisas. Brevemente quiero analizar cada uno de los temas que propongo. El primero que quiero tratar es el de la corresponsabilidad. Se trata de un pacto entre personas adultas para atender las necesidades de las personas dependientes, mayores, menores y personas con discapacidad. La corresponsabilidad no debe ser un acuerdo de parejas para que cada uno cuidemos a nuestros mayores o niños. La corresponsabilidad debe ser pública, soportada con fondos públicos y con dotación suficiente de profesionales. ¿Cómo atendemos a nuestros mayores con Alzheimer? ¿Tenemos capacidad para hacerlo de manera individual? ¿Cómo atendemos a nuestros menores? ¿Haciéndoles tener jornadas maratonianas como tenemos los padres y las madres? Si me permiten una broma, como la media jornada china, de 9 a 9. Con esto entramos de lleno en la siguiente cuestión, la gestión del tiempo. Hay que hablar de trabajo no remunerado, teletrabajo y derecho a la desconexión, ahora que estamos absolutamente conectados todo el día a aparatitos de este tipo. Les recomiendo la lectura de María Ángeles Durán, la primera mujer en España en obtener una cátedra de sociología y que se ha especializado en el tema del tiempo de trabajo y el tiempo personal. Comenzó con un libro titulado El valor del tiempo, ¿cuántas horas te faltan al día? Y ha seguido investigando sobre la materia desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es curioso que no haya datos actualizados en el INE desde el año 2010, y ahí lo dejo por si alguien lo quiere recoger. Pero detallo algunas cuestiones que me han llamado la atención en la encuesta de empleo del tiempo de ese año, de 2010. Desde 2003 a 2010, si analizamos en 2023 ya sería la leche, disminuye la participación en actividades de vida social y diversión y crece el tiempo dedicado a la informática, redes sociales, búsqueda de información y juegos informáticos. En su conjunto, las mujeres dedican cada día 2 horas y cuarto más que los hombres a las tareas del hogar. 2 horas y cuarto diarias. No me paro en dar datos porque los tienen en las imágenes. Las mujeres disponemos de casi 1 hora menos de tiempo libre que los hombres. Y esta diferencia se reparte entre todas las actividades de ocio. Una cuestión interesante que he podido observar es que a mayor nivel de ingresos del hogar, menos tiempo dedican sus miembros a las tareas del hogar. Por lo tanto, hay una discriminación por clase social clara. Según la encuesta, sumando la media diaria de tiempo dedicado a hacer compras y adquisiciones, el dedicado a hacer transformaciones materiales, o sea, cocinar, y el tiempo dedicado a cuidados, tenemos un saldo de 2,85 horas diarias para los varones y 5,57 horas diarias para las mujeres, el doble. El valor monetario del tiempo también es importante y pongo algunos datos que no voy a leer. Sobre esto, una cuestión. ¿Por qué no hacemos un pacto para que cada persona cuide a su familiar?
Las mujeres cuidamos a nuestros suegros y los hombres no cuidan a sus suegros. Aquí podría hablar de los estereotipos de género, pero no me da tiempo. Tan solo decir que también forma parte de la agenda la eliminación de roles y estereotipos. Lo que decía al principio de que no existe la mujer, ese gran desconocido que diría Félix Rodríguez de la Fuente, sino las mujeres, múltiples y diversas. Y paso a la siguiente cuestión, la erradicación de la violencia de género. Desde 2003, que se empezaron a contar las víctimas mortales, en España han sido asesinadas 1.196 mujeres, 12 en 2023, que dejan 14 menores huérfanos de madre. No estoy contando los menores que han sido asesinados por sus padres. El año pasado se presentaron casi 137.000 denuncias de violencia de género y con solo 30.000 órdenes de protección. Estas son las denuncias. La violencia que se sufre en el interior de esos hogares es infinitamente mayor. ¿Para cuándo habrá un pacto entre hombres y hombres, para despreciar a los agresores y asesinos? Estamos más cerca, pero falta mucha conciencia social. ¿Nos escandaliza a toda la población las violaciones en grupo o las individuales? También dejo la reflexión. Anuncio solo la siguiente cuestión: el derecho al aborto seguro, universal y gratuito. Mientras no haya una clara evolución social que garantice que no existan pancartas antiaborto delante de las clínicas, no existirá más que un derecho legal, pero no real. La penúltima cuestión está muy de moda, no voy a citar a la persona. La prohibición de los vientres de alquiler. Las resoluciones del último congreso... Perdón, ¿por qué no ha pasado esto? Vale. Las resoluciones del último congreso de UGT recogen textualmente: rechazamos cualquier intento de regulación de una práctica que, bajo el eufemismo de gestión subrogada, cosifica el cuerpo de las mujeres, mercantiliza el deseo de paternidad o maternidad y es una expresión de la lógica neoliberal de que todo puede venderse, comprarse o alquilarse. Y desde UGT exigimos que se prohíba y penalice como una forma de violencia contra las mujeres su utilización con fines de gestación para otras personas, con independencia del país en el que se lleve a la práctica. UGT exige, salvaguardando en todo momento el interés superior del menor, la derogación de cualquier tipo de amparo legal a esta práctica, incluida la instrucción de 5 de octubre de 2010 sobre el régimen registral de la afiliación de los nacidos mediante gestación por sustitución. Y por otra parte, exigimos la adopción de medidas para impedir la actuación de las empresas que, aprovechando los vacíos legales, promueven esta práctica. Los datos de esta diapositiva son tremendos. Son los datos de lo que mueve anualmente los vientres de alquiler, el que se nos considere a las mujeres vasijas. Para finalizar, una cuestión que todavía es polémica: la abolición de la prostitución. Y no entiendo que haya polémica, salvo que se sea un putero. La prostitución constituye una clara vulneración de los derechos humanos de las personas. No puede considerarse un trabajo. No caben derechos laborales cuando existe vulneración de los derechos fundamentales. Tiene un importante diferencial de género porque los demandantes son mayoritariamente varones, un 99,7%. Y las personas en situación de prostitución son mayoritariamente mujeres con graves problemas económicos. La prostitución es una forma de dominación del hombre sobre la mujer. Las mujeres en el mercado de la prostitución se convierten en meras mercancías. El origen de las distintas formas de explotación sexual está en la feminización de la pobreza, la división sexual del trabajo y la desigualdad de las mujeres en materia educativa y económica. Constituye una forma de violencia de género. El Estado de Derecho debe tutelar los derechos de las víctimas, las mujeres en prostitución. En el marco de la sociedad de consumo se incrementa la percepción social del sexo como un producto más de consumo, puesto que lo encuentran en el mercado. El análisis de la prostitución no puede ignorar la globalización de los mercados, lo comentabas anteriormente, y la conexión entre la industria del ocio y el llamado turismo sexual, que se relaciona claramente con un aumento de la demanda de prostitución. La prostitución se ha convertido en un lucrativo negocio que está bajo el control
de mafias criminales de ámbito transnacional que trafican con mujeres de la misma forma que lo hacen con armas o drogas. El negocio de la prostitución es el segundo negocio mundial más lucrativo tras el tráfico de armas y antes que el tráfico de drogas. Y dejo algunos datos más en pantalla. Los españoles se gastan 50 millones de euros todos los días en prostitución. La prensa de nuestro país obtiene importantes ingresos de la publicidad por prostitución. Estoy terminando. Además, no es un trabajo, es una forma de esclavitud. Significa tráfico ilegal de mujeres y menores con fines de explotación sexual, la compra y venta de cuerpos, las vejaciones, los malos tratos, las agresiones psíquicas, las violaciones, las amenazas, las coacciones y el alto riesgo para la salud de las mujeres prostituidas y sus graves consecuencias. Y ya termino. Esto es un mini resumen de la agenda feminista. Por supuesto, y tengo a María Sáenz aquí, que podría decir muchísimas cosas más y mucho mejor, pero creo que como toma de conciencia puede ser un inicio. Decía que concluyo diciendo que necesitamos un pacto entre mujeres y hombres, pero también entre hombres y hombres, para conseguir la igualdad de oportunidades y que la futura república, esa tercera, sea equitativa, no solo igualitaria. Nuestras ancestras nos han marcado el camino, solo hay que seguirlo. Mary Wollstonecraft dijo: las desigualdades entre los hombres y las mujeres son tan arbitrarias como las referidas al rango, la clase o los privilegios, todas aquellas que el racionalismo ilustrado había criticado e identificado. Y otra de las mujeres feministas pioneras, Clara Campoamor, lo hizo además en sede parlamentaria, diciendo: resolved lo que queráis, pero afrontando la responsabilidad de dar entrada a esa mitad del género humano en política para que sea cosa de dos. No podéis venir aquí vosotros a legislar, a votar impuestos, a dictar deberes, a legislar sobre la raza humana, sobre la mujer y sobre el hijo, aislados, fuera de nosotras. Muchas gracias. Isabel, yo voy a pedir otras disculpas también. Es, como digo, nuestra compañera Maripaz González. Maripaz, que la conocéis, la conoce don Antonio Chazarra, Rafael Ejido. Hasta hoy mismo era duda si ella iba a estar en Madrid o tenía que ir a Alicante por una cuestión suya familiar doméstica. Por eso, insisto, ella es la que iba a estar en este lugar que estoy yo ahora, porque también les conozco por las presentaciones. Os envía muchos saludos a don Antonio, a Rafael, y hasta hoy no tuvimos la confirmación de si ella iba a poder estar o no. Maripaz. También quiero dar las gracias a Luis Miguel Rico Quintana, consocio también de la agrupación. Él suele grabar los actos. Tenemos un modesto canal donde vamos poniendo algunos actos que grabamos. Todo es altruista, porque además es por el propio reglamento del Ateneo que defendemos, además. Y es una labor completamente altruista. Hoy, por el horario un poco inusual, que es el que hemos podido coger, ha llegado un poco tarde, por eso aprovecho para luego. Pero nosotros el sueldo a final de año no lo multiplicamos por 2 o por 3. El sueldo de 0. Y nada, pues decía, insisto, la Constitución del 31 y el reglamento del Ateneo. Aquí también está Victoria Kent y Clara Campoamor. También, efectivamente, Victoria Kent y Clara Campoamor. Aunque tuvieron ese debate, en muchas cuestiones estaban muy en común, y en esta casa ambas eran ateneístas también, claro. Pues, hablando de ateneístas, un ilustre ateneísta, de los que llevan aquí mucho y buen tiempo, de los que sabe muchísimo de la casa,
de la agrupación de Green también. Tenemos pendiente el acto sobre sanidad. Y para mí es un gusto realmente a mi buen amigo, compañero, sociólogo, Rafael, militante del PSOE, por supuesto, de UGT, Rafael Ejido. Bien, me escucháis, ¿no? Bueno, yo te hago una pequeña consideración. Soy militante del PSOE, pero no soy de UGT, soy de comisiones. A la vez que yo. O sea, yo soy del PSOE y de UGT, compensado. Entonces, la situación es esa. Yo esta charla lo he entendido como una charla sobre el republicanismo, sobre la Segunda República y la posible llegada de la Tercera República. Yo soy nieto de un maestro de escuela que vivió la proclamación de la Segunda República en el pueblo donde estaba destacado, en la provincia de Valencia, que se llama Benimodo. Y yo he conocido a unas personas que estuvieron en sus clases, que justo cuando se proclamó la Segunda República, le instaron a que diera una charla similar a esta, en el Ateneo del propio pueblo. Y una de las cosas que recuerda la gente de ese pueblo, es una pedanía de Alcira y pegado a Carlet, es que dijo que estaba muy contento porque había llegado una república igualitaria que respetaba las libertades, que respetaba la diversidad y que respetaba, y sobre todo, que había llegado de una forma incruenta, es decir, sin derramamiento de sangre. Y eso ocurrió en 1931. Todavía la gente del pueblo lo recuerda. Entonces, es una cosa que es de alguna forma para recordar, porque después de todo lo que pasó, el Partido Socialista, durante la dictadura y durante el comienzo de la transición, a pesar de tener su vocación republicana, lo que importaba de verdad era, más que la república, importaba principalmente la democracia y los derechos democráticos y la participación de la gente. Entonces, eso fue de alguna forma un pacto entre la gente de la derecha recalcitrante y retrógrada que tenemos en este país, el Partido Socialista e incluso el Partido Comunista de España, porque no sé si recordaréis, yo tengo años y recuerdo perfectamente el acto que hizo la presentación de Santiago Carrillo, en el cual admitió la bandera actual, renunciando a la republicana, y admitió la cuestión monárquica. ¿Por qué? Pues porque le pasaba lo mismo que al Partido Socialista, le importaba más la democracia, el llegar a un sistema democrático, que el posible puesta en marcha de una república. Al principio de la transición se hablaba de que de alguna forma Juan Carlos era un rey republicano. Fijaros la cuestión, porque vivía en un chalecito, ahí en la Zarzuela, casi como de forma más o menos modesta y tal. Claro, luego nos hemos enterado de lo del trajín que tenía con los billetes, con las comisiones, con las tal, etcétera, etcétera. Y el gran conseguidor de republicanos de este país
yo creo que ha conseguido que muchos de los que más o menos no es que fuéramos monárquicos, éramos simplemente que demócratas, que pasáramos a ser ardientemente republicanos. Porque el concepto de la república lo que plantea directamente es la igualdad entre los seres humanos, sean hombres, mujeres y de cualquier otra, bueno, cualquier homosexuales o en fin, o inmigrantes, lo que se quiera decir. Pero de alguna manera el planteamiento genérico es igualdad entre los seres humanos, por el hecho, no porque fueran unos u otros de un pensamiento, o de una orientación sexual, o de una actitud, o eran blancos, negros o de cualquier manera. No, simplemente era por el hecho de ser seres humanos. El hecho de ser humano obliga a cualquier socialista a tener un planteamiento igualitario y que respeta la igualdad, que respeta los derechos humanos, que respeta la libertad del otro, que respeta los planteamientos en igualdad con respecto a la cuestión de género, a la cuestión de origen, a la cuestión de razas, a la cualquier cuestión. Son seres humanos, no hay apellidos, seres humanos absolutamente todos. Y entonces eso obliga a cualquier socialista a plantearse la igualdad entre seres humanos. En fin, y hay una cuestión que ya en tiempos del Imperio Romano, que ni siquiera era imperio, era una república, Julio César hablaba de que los pueblos que tenían reyes eran pueblos primitivos, eran pueblos bárbaros, eran pueblos sin civilizar, porque no consideraban la igualdad como un derecho. Claro, ellos consideraban la igualdad entre los ciudadanos romanos, pero de alguna forma lo que estaban planteando es que la igualdad de los ciudadanos era para todos igual. Y el término emperador es la deriva de primer ciudadano. Entonces, despreciaban ampliamente a los pueblos bárbaros porque tenían reyes y porque tenían sistemas de feudales de tipo pues desigual de unos y de otros. Consideraban que el ser humano, por el hecho de ser humano, era igual entre ellos. Claro, luego mantenían el sistema esclavista, pero eran sus contradicciones de esa época. Han pasado 2000 años y seguimos teniendo estas familias que de alguna forma se instauraron después de acabar con ese imperio, con ese sistema político que unió a toda Europa. Seguimos todavía manteniendo regímenes en los cuales hay una familia que se convierte en jefe del Estado, uno de sus miembros, por el hecho de haber nacido en esa familia, con una absoluta desigualdad con el resto. Claro que hay otras familias que también se mantienen los títulos nobiliarios y tal, y todas esas cosas, pero son producto de una Edad Media en el cual se excluyó la cultura o el conocimiento de la civilización, y se dejó se progresó a base de
oscurantismo, a base de laicidad contrariamente a la... O sea, el progreso se hace a través del sentimiento religioso, lo más contrario a la igualdad. El sentimiento religioso es, en el fondo, es absolutamente clasista y absolutamente que deja a las personas en manos de un ser superior en el cual pues no tienes ningún poder de intervenir. Entonces, bueno, pues eso es toda la Edad Media, y estamos evolucionando y llegamos a la revolución industrial, a todo el proceso de avance, de progreso del mundo. Llegan los partidos socialistas, que son herederos directos de la Revolución Francesa, en el que se plantea la fraternidad, la igualdad, la libertad como principios básicos, y los derechos del ciudadano, que se convierten en derechos humanos. Bueno, pues ya está bien, podemos empezar a pues organizarnos sin necesidad de darle el poder a una persona por haber nacido de una persona que antes tenía una coronita. Entonces, en fin, yo creo que ya somos suficientemente maduros y suficientemente avanzados como para no necesitar tener a un figurón de este estilo. Porque además, ¿qué hace? ¿Qué hace el rey? ¿Contar billetes? ¿Hacer visitas diplomáticas? Su trabajo es hacer ahí... le estamos pagando un montón de dinero. ¿Para qué? Para que viva muy bien. Para que viva, vamos, él, su familia, y ya antiguamente, al principio de la transición, era Juan Carlos y su mujer. Pero ahora ya tiene sus hijos, sus nietos, etcétera, etcétera. Ya la familia ya no es la familia que vivía en un chalecito en la Zarzuela. Ya es una familia ya bastante extensa. Empieza a ser extensa. Y entonces hay que mantener a muchos personajes como el señor Marichalar, que se le quedó el tabique, de la nariz, creo que se lo debió poner de metal o algo de eso, no sé. El otro que estaba jugando al balonmano, que de pronto pues le dieron las ínfulas de grandeza y bueno, pues se metió a hacer negocios por ahí que no... El padre recibiendo trompadas en África y con un amante, etcétera. Pero bueno, pero ya está bien que tenemos en la historia española a un Fernando VII que juró la Constitución de 1812, la Pepa, y a los 2 años llamó a los mismos que habían invadido España, los franceses, para sofocar los posibles adeptos a la Constitución, para reimplantar el absolutismo. Resultado, la parte del reino español de América, que se habían constituido en juntas de gobierno durante la invasión francesa, lo que ocurrió es que dice, pero bueno, durante no sé cuántos años estamos haciendo lo que nos parece, y resulta que ahora viene, porque se le sale de las narices a este señor a darnos órdenes, que se vayan a hacer puñetas. Se independizaron todos. Claro, es que es así, nos mandaron a la mierda, así. Entonces, luego la hija llegó al trono
a base de no sé cuántas guerras civiles, porque claro, era una niña y había implantado, el padre había implantado la ley sálica, que no podían gobernar las niñas, no podían ser... Bueno, y al final de su reinado murió en París, porque hubo que echarla. Llegó la Primera República con un señor que fue un miembro de este Ateneo, Nicolás Salmerón, que dimitió a raíz de que no quiso firmar las sentencias de muerte de algunos de los sublevados en el cantón de Cartagena. Entonces, bueno, esa es la diferencia. La manipulación y la corrupción de la monarquía, por un lado, y un señor que coge y dice: yo no puedo ser presidente de la República firmando sentencias de muerte porque haya habido alguien que se ha sublevado frente al orden establecido. O sea, esa es la diferencia. Entonces, hay una diferencia moral y política muy importante. La Segunda República, he contado la anécdota familiar, pues viene también en una situación pues más o menos similar. Hay un rey que ha admitido a un dictador durante no sé cuántos años, al señor Primo de Rivera, y resulta que luego después, como si aquí no haya pasado nada. No pasa nada, a pesar de que, bueno, claro, admite al dictador porque tiene un proceso de partidos que están compadreándose entre ellos y absolutamente nefasto, con un proceso caciquil y totalmente manipulador y corrupto y clientelar, etcétera, etcétera. Pero bueno, el PSOE ya surge a finales del 19, Pablo Iglesias, Jaime Vera, en fin, todos los que participaron en él, y después de toda esa historia se da cuenta de que necesita que haya un sistema democrático, un sistema democrático que dé que las libertades y la igualdad entre personas, y se permite el lujo de decir, bueno, pues si tenemos que compadrear con esta derecha recalcitrante, retrógrada, totalmente feudalista y totalmente una derecha absolutamente dejada de la... es lo más retrógrado, lo más reaccionario, lo más que ocurre en toda Europa, porque no piensan, se les llena esa de la banderita en el reloj, ¿no? Pero nunca piensan en el país. Para sus intereses económicos, su país es Suiza, Andorra o lo que sea. Entonces, bien. Yo creo que la República es una realidad que con el tiempo tendrá que llegar, y el PSOE evidentemente será uno de los partidos que la promoverá con el tiempo. Lo que pasa es que, bueno, con una oposición a cualquier medida social, como estamos viendo en estos días, pues es muy complicado llegar a hacer una reforma de la Constitución, como planteaba Miguel, para conseguir un cambio de la monarquía a república. Y el PSOE es constitucionalista, punto. Y bueno, si hay oportunidad, yo estoy seguro que llegará el momento que se planteará la República. Ahora, ¿cuándo? Ya veremos. ¿Vale?
Yo espero que la veamos todos nosotros, ¿eh? Vamos, que por nosotros no va a quedar, te lo garantizo, por nosotros y por nosotras. La última intervención, y me es muy grato, insisto, don Antonio Chazarra y yo coincidimos en la Junta de Gobierno del Ateneo durante un año, creo recordar. Yo venía del equipo de Carlos París, que había fallecido poco antes. Él entró con el equipo de Enrique Tierno y estuvimos un año en la Junta de Gobierno, hace ya algunos. Y gratamente, ¿no? Más allá de las diferencias que yo pude tener con Tierno, y luego cuando él dejó el Ateneo tuvimos una buena amistad. En paz descanse además. Y no, creo que lo hemos coincidido, profesor, no sé si en algún acto, digo acto como tal, cultural, más allá de las juntas generales y todo esto, y hoy que fruto de la casualidad, yo le quiero decir a don Antonio Chazarra que es para mí un verdadero honor y un gran gusto. Don Antonio, catedrático de Filosofía, diputado que ha sido en la Asamblea de Madrid, vicepresidente de este Ateneo, como he dicho, presidente de la sección de Filosofía de este Ateneo, y espero que vuelva a serlo. Yo creo, y eso estoy seguro de que lo veremos, como veremos la República, y esto antes. Y un miembro histórico de la izquierda socialista histórica, como ya he dicho, como José Luis Gómez Llorente, de la izquierda socialista histórica. Insisto en decir, José Luis Gómez Llorente le dan hemeroteca sobre este Ateneo de comienzo del año 83-84, está en El País, sobre la cuestión del reglamento, cómo lo defendió frente a los intentos de la UCD, y era José Luis Gómez Llorente. Artículos publicados en El País de la época. Pues Antonio Chazarra también es de esa izquierda socialista y es un gusto, profesor, todo suyo. Muy bien, gracias Miguel, gracias a todos ustedes, a todos vosotros, compañeros, camaradas, amigos, ateneístas, republicanos, por estar aquí en este acto, en el día que se cumplen años de la República, en un acto que hay que entenderlo como un acto de afirmación, como un acto de recuerdo, pero como un acto de futuro. Claramente de un futuro republicano. La agrupación Negrín, ya se ha comentado, creo que ha tenido una buena iniciativa, porque Negrín significa para todos nosotros, comenzando por los socialistas, significa un gran científico, un hombre que practicó con firmeza los valores republicanos, alguien generoso, alguien abierto y alguien que luchó por la justicia y por la igualdad en nuestro país. Yo recuerdo en un reciente congreso, cuando se le devolvió la militancia al Partido Socialista y se hizo entrega a su familia del carné por las disensiones que había habido en el exilio tras la Guerra Civil. Bien, quienes me han precedido en el uso de la palabra, pues han explicado y han comentado diversos aspectos. Yo voy a intentar no repetirme y dejar claro o dejar sobre el auditorio 4 o 5 ideas. Bien, estoy aquí porque soy militante del PSOE, porque soy republicano y también, Miguel, porque soy marxista. Son 3 buenas razones para, digamos, para desear que más temprano que tarde esté la Tercera República aquí. De modo que este es un acto de afirmación republicana y un acto de presente, de pasado, porque se va a recordar, o hay que recordar lo que significó la primera, pero sobre todo la Segunda República, pero un acto de presente y un acto de futuro. No podemos salir de aquí si no es dando pasos que avancen hacia la consecución de la Tercera República.
Bien, y ahora, ¿qué significa para todos nosotros, y en primer lugar para los militantes del PSOE, el concepto de la República, los valores republicanos? Por supuesto, un símbolo, pero también un trozo vivo de nuestra historia colectiva y un profundo respeto al progreso, a las reformas, a la ampliación de libertades y derechos políticos y sindicales, a una legislación laboral avanzada, que fueron truncados por un golpe de Estado absolutamente criminal, profundamente reaccionario, y por eso el de esta noche es un compromiso con el futuro. Dos o tres cosas. Hay que recordar cómo llegó la Segunda República sin disparar un solo tiro. Bien, es verdad que Galán y García Hernández, que habían hecho un pronunciamiento a favor de la República, fueron juzgados sumarísimamente y ejecutados. Pero la República llegó con unas elecciones municipales, con una votación amplísima en toda España. Y hay que recordar la impronta socialista que tuvo esa Segunda República. Largo caballero, muchos alumnos, incluso universitarios, ignoran que hubo un jefe de gobierno republicano, socialista y obrero, como es Largo Caballero, pero también Indalecio Prieto y lo que significó Prieto, también Juan Negrín, el que da nombre a esa agrupación, también Fernando de los Ríos, con el que tuvo la satisfacción y el placer de colaborar mi padre, también Araquistáin, un teórico que creo que merece la pena recordar, y también Julián Zugazagoitia, un gran socialista que huyó a Francia, fue detenido por la Gestapo, entregado a los torturadores fascistas y fusilado poco más tarde. Bien, luego son miles, cientos de miles, los socialistas, los sujetistas y también los comunistas, los anarquistas y los republicanos. Y quisiera recordar brevísimamente, porque quiero dedicar unos minutos a otras cuestiones, la República en el exilio. Cuando finalizó en México, donde Lázaro Cárdenas tuvo una actuación profundamente generosa y solidaria, acogiendo a los exiliados, se creó la República en el exilio, que no se disolvió hasta que no se había aprobado o hasta que España no era una democracia. A los hombres y mujeres que mantuvieron bien alto el pabellón republicano en el gobierno en el exilio, como a los exiliados que desde Francia, desde Gran Bretaña, desde México y desde otros lugares tenemos que tenerlos muy presentes en el recuerdo. Y muy brevemente quiero hablar de cómo empezó la colaboración entre republicanos y socialistas. Cuando tuvo lugar la Semana Trágica, los actos de protesta por cómo eran enviados los españoles a morir por miles en África, hubo una represión brutal del levantamiento, y como respuesta a esa represión brutal hubo una convención republicano-socialista en 1909 que llevó al primer obrero al Parlamento. Ese obrero era Pablo Iglesias Posse. ¿Y cómo llegó? Pues por una convención entre republicanos y socialistas que encabezaba la lista Benito Pérez Galdós. Y ahí estaban pues otras personas, el doctor Esquerdo, y allí estaban los socialistas. Y sirvió esta convención republicano-socialista para hacer más republicanos a los socialistas y más de izquierdas, más con una
vocación social, más comprometidos con las leyes de transformación, con la reforma agraria, con los derechos laborales y cívicos a los republicanos. Hay un episodio de Benito Pérez Galdós, estamos en una sala que lleva su nombre, que es de los finales, el episodio Cánovas. En ese episodio, donde aparece la acusa de la Excoa, dice que la Primera República fue un intento fallido, que también tendrá lugar la segunda, y acertó plenamente en el 31, y que tendrá fuertes resistencias esa segunda, y también sucumbirá, pero que la tercera será la definitiva. Eso está en los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Y lo han comentado algunas de las personas que me han precedido, pero yo quiero hablar un momento de un gran socialista, el fundador de Izquierda Socialista, Luis Gómez Llorente. Aquí está Manuel de la Rocha y están otros compañeros. Y a Luis, una de las cosas que quienes hablábamos con él frecuentemente, él se sentía orgulloso de haber defendido un voto particular sobre la forma de Estado durante la tramitación del texto constitucional. Por cierto, y lo digo simplemente a título informativo, el Partido Socialista fue el único que presentó un voto particular sobre la República. No hubo ningún otro partido que hiciera un voto particular sobre la República. Se perdió, fue el 8 de mayo del 78, y se perdió por 13 votos a favor, 22 en contra y una abstención. Pero la historia del republicanismo, del movimiento obrero, del socialismo, está jalonada o está llena de dificultades y de fracasos que no han hecho más que preparar el terreno para una victoria que tiene lugar más tarde, apoyándose en ese ejemplo. Bien, pues decir qué argumentó Gómez Llorente. Varias cosas, no lo puedo resumir, le pasaré está en el boletín oficial de las Cortes, pero le pasaré a Miguel el texto íntegro de la intervención de Luis Gómez Llorente, por si quiere alguien tener acceso a ese texto. Bien, fue un acto de honradez intelectual por parte de Luis, de lealtad al republicanismo y a la historia del PSOE, y en coherencia con el sentimiento de muchos militantes que habían estado silenciados, encarcelados, en el exilio, y que habían mantenido alta y firme la bandera de las convicciones. De modo que tuvo una enorme importancia, desde mi modesto punto de vista, un punto al que ya se ha hecho una breve alusión, que es que ninguna generación, estamos en el 78, y dijo Luis, que ninguna generación puede imponer su voluntad a las generaciones venideras. En el 78, muchos, incluso habrá personas en las no habían nacido, otros estaban en primaria, otros han muerto, pero no se puede imponer a quienes todavía no han nacido o quienes están en primaria una forma de Estado, porque eso es profundamente antidemocrático. De modo que Gómez Llorente, con pasión, siempre hablaba con pasión, hablaba con su pipa, en aquel momento se podía fumar en las Cortes,
hablaba con su pipa y habló de la libre determinación de las generaciones venideras. A mí me gustaría que no se olvidara esta frase. Libre determinación de las generaciones venideras. Bueno, también en ese magnífico discurso dijo que libertad, igualdad y democracia es igual a república. Decir república es libertad, decir república es igualdad, decir república es democracia. Eso está también en el texto. Y recordó unas palabras que creo que merecen la pena, de Louis Araquistáin, un periodista, un intelectual, un teórico, y las palabras de Araquistáin de una obra que se llama El ocaso del régimen, la obra de Araquistáin, y dijo que hay que desear la república por patriotismo y que la idea de España y la república son una misma cosa. Se funden, se identifican. Y ahora unas palabras breves para decir, y ahora, de ahora en adelante, ¿y ahora qué? Pues para los socialistas de izquierda, y como se ha dicho, hay muchísimas personas, muchísimos compañeros, muchísimos militantes en el Partido Socialista que sistemáticamente han estado a la izquierda de las direcciones, las bases han estado a la izquierda de las direcciones, pues están muy comprometidos, no solo con un acto de admiración y nostalgia al pasado, sino dispuestos a hacer sacrificios y dispuestos a comprometerse con un futuro, o lo que es lo mismo con la tercera edad. Bien, y ahora hay dos vías que se dibujan en el horizonte. Esto no va a ser obviamente inmediato, ni va a ser fácil, pero decía un filósofo que a mí me gusta mucho, y ya van 26 siglos y pico, Aristóteles, ¿no? Que dar el primer paso es la mitad del todo. Esto lo dice al principio de su metafísica. Bien. Bueno, pues tenemos que abandonar una actitud defensiva y sin gritos, digamos con rigor, estar dispuestos a dar el primer paso, y el segundo, y el tercero, y el cuarto, y los que hagan falta. Y está el camino de la reforma constitucional, que ya se ha comentado, pero está otro camino, que es el referéndum sobre la forma de Estado, sobre república o monarquía. Y quiero recordar, seguro que muchos de ustedes esto lo conocen perfectamente, que un gran socialista moderado, Indalecio Prieto, llegó a un acuerdo con la oposición al franquismo para derribar la dictadura. No fue posible, por motivos que fueran, dar paso a un gobierno provisional y que ese gobierno provisional convocara un referéndum sobre la forma de Estado. Esto es, bueno, para quien quiera consultar, es público y notorio, y lo que no es tan público ni tan notorio es que algunos desde aquí y desde ahora hagamos mención de ese hecho y manifestemos el compromiso por seguir esa vía. Bueno, pues este acto de afirmación republicana es un acto que por lo menos
por lo que a mí respecta, pero estoy seguro de que los demás compañeros de mesa están de acuerdo, de que no sea un acto nostálgico, sino de seguir luchando, una lucha que había que haber hecho en el pasado, que hay que hacer hoy, pero que hay que hacer mañana, en el pasado. Una lucha clara, directa, serena, rigurosa, pero esa lucha. Para que la Tercera República, más temprano que tarde, sea una realidad, eso sí, por procedimientos siempre democráticos y siempre constitucionales, como el compañero mentor de la corriente de socialista, Luis Goyeneche, también dijo en esa intervención, que el Partido Socialista siempre actuaría por, con un sometimiento y con una lealtad a los procedimientos constitucionales y para producir ese cambio. Aunque antes de terminar, quiero decir que también se ha hecho un comentario que determinados personajes miserables y abyectos han hecho hasta ahora más porque venga la Tercera República que los propios socialistas, republicanos, que estamos luchando por ello, pero hemos tenido involuntarias pero magníficas ayudas por parte pues, de algún matador de elefantes y por parte de algún monarca que lleva el epítome de emérito. Y no se me ocurre, porque ya he abusado probablemente del tiempo, que decir con serenidad y con convencimiento: viva la Segunda República, pero viva la Tercera República, por la que lucharemos todo lo que haga falta. ¡Viva! Vamos a terminar, como ya dije, con el himno de Griego, mientras lo va localizando don Antonio Chazarra. Yo, con mi formación de obrero, soy muy dado a decir el don Manuel de la Rocha, que ayer nos encontramos casualmente en la cafetería del Ateneo. Compañero Eduardo Montagut, que está ahí trabajando, director del Obrero. Lean ustedes mañana el Obrero. Manuel Según, desde luego los intermitentes, Manuel Según, que no ha podido estar, pero su texto leído por Pablo Bahillo, Isabel Vilabella, María de la Paz González, que no ha podido estar, pero ha trabajado en la organización de este acto. Insisto, soy el presentador sobrevenido. Rafael Ejido, un compañero ateneísta, y por supuesto el de Miguel Rico Quintana y don Antonio Chazarra, y este presentador sobrevenido, negrinista, comunista de base, pero ha sido realmente un verdadero honor compartir con vosotros, compañeros socialistas republicanos, esta mesa, y es una experiencia que no olvidaré y que repetiremos, estoy seguro. Isabel, ¿está el himno?
trompa guerrera, seco al viento, horror al sediento, y arruja el cañón, y amor del cañudo, la audacia crudosa, el ingenio y poca de nuestra nación. ¡Viva la República! Alegres, valientes y osados, cantemos soldados el himno a la lid de nuestros acentos que el orbe se admire y en nosotros miren los hijos del Cid.